Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En esta tercera aparición de Jesús a sus apóstoles, cuando ellos se van a pescar, a ser otra vez pescadores de peces, cuando ya eran pescadores de hombres, pues el Señor realiza un signo en medio de ellos muy interesante. Fue el primer signo que presenció San Pedro, cuando Jesús se subió a la barca de Pedro y le pide, después de predicar desde la barca de él, le pide duquinarton, rema mar adentro, y así lo hace. Y cuando están en la mitad, le dice que arrojen las redes, y ellos la arrojan, y es una multitud de peces, una pesca milagrosa. Pues en este momento en que vuelven a pescar peces, porque ya eran pescadores de hombres, pero vuelven otra vez a su antigua profesión, pues el Señor vuelve a llamarlos nuevamente para ser pescadores de hombres, y es a través del mismo signo de esa pesca milagrosa, donde echan la red a la derecha, siendo que toda la noche habían ya bregado y no habían cogido nada, y cuando echan la red a la derecha de la barca, efectivamente una gran multitud de peces llega y se dejan coger, una pesca milagrosa, y es el signo por el cual otra vez el Señor los llama para ser pescadores de hombres, ya no de peces. Es interesante también ver cómo durante toda la noche duraron bregando a pescar algo. No olvidemos que los pescadores aprovechaban la noche para pescar, porque en la noche los peces no ven muy bien, que digamos, entonces salen a tomar aire y en ese momento lanzan la red y los pescan. Entonces ese oficio siempre se hacía en la noche. De día no, porque los peces los veían fácilmente y huían. En cambio de noche no los veían, y era la forma como los pescaban. Y vemos que el signo de la noche, de la oscuridad, viene a contrastar con un signo especial, que cuando se hace de día, cuando ya está amaneciendo, Jesús se presenta en la orilla. Y una vez Jesús se hace presente, la situación cambia. Porque les pregunta, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestan que no. Y le dicen, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. ¿A qué se refiere cuando dice que estaba desnudo? Pues que solamente tenía la túnica de abajo. Para ellos, esa era su ropa interior, la túnica grande de abajo. Y es a eso que se refiere, no que no tuviera nada de ropa, no. Por eso dice que estaba desnudo y se ató la túnica. O sea, lo único que hizo fue atarse la túnica, pero no más, porque ya tenía esa túnica puesta. Y dice, y se echó al agua para sacar los peces. Vemos que en ese contexto la presencia
de Jesús marca la diferencia. Es la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos echado la red y no hemos pescado nada porque hemos actuado sin Dios, al margen de Dios? Porque hemos olvidado lo esencial. Y en ese momento en que olvidamos lo esencial, ya estamos perdiéndolo todo. Es interesante ver cuando encontramos por ahí en la naturaleza unas telarañas, ¿sí? La tela de araña, que es el material de los más fuertes que hay en el reino animal, la telaraña. Pero hay a veces unas telas de araña muy elaboradas, muy bien hechecitas, pero solas, no tienen su araña, no tienen la araña. Están abandonadas. ¿Y por qué? Resulta que cuando una araña va a construir su tela, lo primero que hace es buscar un punto de apoyo, que a veces es, por ejemplo, una rama, encuentra un palo y pone ahí el primer hilo de esa tela de araña. A veces la araña cuelga una parte del hilo allá, pasa al otro lado y lo cuelga allá y lo prensa. Y de ahí encuentra el punto de apoyo en el centro de eso. Pero generalmente siempre busca algún palito, alguna rama, algún sitio de donde poner el primer hilo, que es fundamental dentro de la tela de araña. El primer hilo. Y de ese primer hilo pende todo. De ahí es donde comienza todo. Cuando encuentran el punto de apoyo y sale el primer hilo, ese es el clave, ese hilo en toda la tela de araña. Resulta que si por alguna razón pasa algún mosco grande o algo y rompe ese primer hilo, la araña automáticamente abandona toda la telaraña. Ya no le interesa. Porque es como la columna que sostiene todo. Es algo así. Ese primer hilo es el que sostiene todo. Y cuando ese primer hilo falla, ya la telaraña se vuelve una trampa para ella misma, porque puede llegar a girarse o enredarse, ya no es segura. El primer hilo es la clave de todo. Pues lo mismo con nosotros. Dios es nuestro origen, es el primer hilo. Y nunca podemos perder de vista eso. El día en que nosotros prescindimos de Dios, cuando ya decimos, no, yo tengo buena plata, o tengo muy buena salud, o tengo estudio, o tengo cosas materiales, estoy muy bien, y se olvida de Dios. Es como cuando el primer hilo de la telaraña se rompió. Ya estamos en un camino que no es bueno. Ya lo único que espera es fracaso. Y no hay que esperar nada más, sino fracaso. Hay por el momento un aparente éxito, que esa es la trampa poderosa del enemigo, en que aparentemente hay éxito, pero en la realidad no es así. Es un falso éxito. Porque si no está Dios en nuestra vida, ese éxito es falso. Pero si Dios es el centro del hogar, es el centro de nuestra vida, es lo más importante en todas las cosas, ahí todo cambia. Porque cuando Dios es el centro del hogar, todo encuentra su sentido en Dios y encuentra la fuente de su bendición en Dios. Por eso no podemos perder de vista nunca eso, que Dios debe ser el centro
de todo en nuestra vida. Y que el Señor ha hecho una promesa: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es la presencia de Dios. Por eso Jesús dice: el reino de Dios está entre ustedes. Él es la presencia de Dios, el reino de Dios. Donde hemos rechazado la presencia de Dios, pues ahí reina el maligno, que es el único que quiere eso, que rechacemos a Dios. Pero si nosotros tenemos bien clarito cuál es el camino, y que lo más importante es buscar ese reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Absolutamente todo lo demás llegará después por añadidura. Pero lo esencial es buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Estar siempre en el camino de Dios, nunca alejarnos de Dios, nunca rechazar a Dios, nunca abandonar a Dios. Todo lo contrario, fortalecer muchísimo nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, mantenernos siempre en paz con Dios y con todos. Eso es lo más importante de la vida, y eso es lo que hace que se transforme esa realidad del aparente fracaso, porque no habían cogido nada en toda la noche y quedan desilusionados, que todo el trabajo perdido, la trasnochada, y de nada sirvió. Y resulta que solamente cuando Jesús entra en escena es cuando sucede esa gran abundancia, ese éxito como pescadores. 153 peces grandes, y a pesar de ser mucho, la red no se rompió, que es signo de la iglesia que acoge a todos. Pidámosle al Señor esa sabiduría para que nunca descuidemos nuestra vida de fe, de oración, para que Dios siempre sea el centro de todo, para que Dios esté en la mitad del hogar y que nunca lo saquemos y lo reemplacemos por el Dios dinero, el falso Dios dinero, por el poder o el placer que seducen, sino que sea Dios lo más importante para todos. No ni siquiera las personas, el esposo, la esposa o los hijos, no, más importante es Dios. Lo demás va llegando por añadidura. Pidámosle al Señor esa gracia y que ahora podamos vivir en plenitud nuestra vida de fe. Así sea. Por los niños